Ok. Doctora, ¿cómo es su nombre? Luyanet Forero Martínez, ¿Cuál es su cargo, doctora Luyanet? directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Es una extraña manera de conocer uno a una persona entre criptas y bóvedas nominales y algunas sin nombre, solamente con el número. Pero específicamente, ¿qué hace esta unidad de búsqueda en este momento aquí en la capital de Santander? Pues en la capital de Santander y en muchos lugares de este país donde la unidad en este momento tiene presencia directa. Pues en primer lugar buscamos los desaparecidos que arrojó el conflicto armado colombiano. Hablamos de más de 111.640 desaparecidos cuyas desapariciones ocurrieron antes del 1 de diciembre del 2016. Los buscamos a todos y todas sin excepción. Esta es una entidad que no discrimina. No importa qué rol jugó en el marco del conflicto armado, porque detrás de cada desaparecido y en virtud de este mandato humanitario que tenemos, detrás de cada aparecido hay una persona sufriendo, hay una familia sufriendo, hay una familia esperando. Y como lo humanitario de nuestro mandato habla de aliviar el dolor y el sufrimiento de las víctimas, entonces eso es lo que hace esta entidad. Acá justamente en Santander, donde seguramente sabrán desde el mes de noviembre, montamos un equipo territorial de nuestra unidad de búsqueda para impulsar desde el territorio, con el territorio y para el territorio las búsquedas de esas desapariciones que ocurrieron concretamente dentro de este marco territorial. Ahí debe haber una cifra específica y esto tiene una nominación específica que es la Operación Berlín. Es uno de los capítulos de la guerra en Colombia, difícil y dolorosamente recordado. Pero lo sensible del asunto es que había mucho niño, por decirlo de alguna manera, mucho menor de edad, y creo que es la primera vez que se escucha hablar en el país hace 24 años de menores de edad inmersos en el combate o reclutados o como lo quieran llamar, pero estaban de alguna manera en el escenario o en esa escena. ¿Qué se ha encontrado usted en particular? ¿Cuántos buscan aquí en Santander? Pues digamos que en manera particular la Operación Berlín es un caso emblemático, pero yo creo que es bueno que sepas que nosotros buscamos a través de una metodología que se llama planes regionales de búsqueda. En Colombia tenemos 92 planes regionales de búsqueda y esos 92 planes regionales atienden a dinámicas, a contextos, a actores, a hipótesis de investigación, a universos de búsqueda, a solicitudes de búsqueda, a familias buscadoras. Esa es la forma como nos podemos agrupar para hacer esas búsquedas. Y digamos en el departamento de Santander estamos alrededor de los 4.000 personas dentro de nuestro universo de búsqueda, y hay que generar grandes diferencias entre qué significa un universo y qué significa la solicitud de búsqueda. La solicitud de búsqueda concreta la búsqueda de un desaparecido. El universo sale del cruce de fuentes, de diversas fuentes históricas que ha tenido el país, como la fuente de la misma Fiscalía General de la Nación, de Medicina Legal, de las organizaciones sociales, y toda esa información de desaparecidos llegan y nutren ese universo de búsqueda. Y por eso el universo siempre es superior al número concreto de solicitudes. En el departamento estamos más o menos con un 30% de solicitudes. Por eso uno de los grandes retos de la búsqueda es acabar esa brecha, disminuir esa gran brecha que hay entre las 4.000, 4.500 personas que aparecen en el universo, pero las solicitudes concretas que siempre están por debajo. ¿Y por qué hay que disminuir esa brecha? Porque es que hacer público que uno sufrió la desaparición de un ser querido no es fácil. Acordémonos que eso está lleno de estigma, eso está lleno de discriminación. La desaparición tenía ese propósito: generar miedo, generar control territorial, generar, digamos, ocultamiento. La desaparición afectaba a la persona desaparecida, a su familia, pero también afectaba a la comunidad en la cual estaba inmersa esta persona. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Recogemos solicitudes, las ponemos en un plan regional de búsqueda, empezamos a investigar toda la información posible para poder encontrar a los desaparecidos. Por ejemplo, Operación Berlín hace parte de hipótesis de investigación dentro de uno de los planes regionales de búsqueda de este departamento, pero recordemos que Operación Berlín obedece también a un corredor y a una dinámica que viene de otros departamentos. Por eso es el trabajo de la unidad, a pesar de tener un componente territorial, también se apoya en otros equipos territoriales de otros departamentos. Por ejemplo, acá en este caso en particular tenemos que tener mucho trabajo de la mano con el Guaviare, con el Meta, incluso con el Caquetá, que pueden ser sitios donde estas personas que fueron reclutadas, y como usted lo señala, muchos niños
que fueron, digamos, reclutados para la guerra, sus familias residen allí. Entonces, los cuerpos de esos niños pudieron haber muerto a lo largo de este corredor en el marco de las hostilidades de la guerra y son un desaparecido para esa familia que se quedó en ese territorio. Porque a eso, discúlpeme, pero a eso iba. En este caso en particular no es porque sean desaparecidos, es que ellos desaparecieron o murieron en el fragor de un combate. Desaparecieron allá, aquí cayeron en un combate. Entonces, dentro de esa lista que se cruza, entran como desaparecidos, pero que en últimas ustedes son los que van a revelar de alguna manera o a develarle a la familia, venga, es que él no desapareció, él murió en un combate. Hay que hacer entonces un paréntesis ahí importante. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y en esa dadas por desaparecidas, digamos, fue algo maravilloso que se tejió en el marco de la construcción del acuerdo de paz. Semánticamente y semiológicamente yo preguntaba ayer por qué el DADAS. Entonces te voy a explicar el DADAS. El DADAS es porque nosotros no solo buscamos las personas desaparecidas en la definición clásica universal de desaparición forzada, como se define. Nosotros buscamos personas que fueron dadas por desaparecidas y sean dadas por desaparecidas por un secuestro, por una desaparición forzada, por un reclutamiento forzado, o inclusive puede ser dadas por desaparecidas porque murieron en el marco de las hostilidades. Y en el marco de las hostilidades, esas personas quedaron en algún lugar del territorio nacional, fueron inhumadas en campo abierto o fueron recogidas de esos sitios de confrontación y llevadas a cementerios más cercanos donde fueron inhumadas como personas NN. NN se decía en el pasado, hoy se dice personas no identificadas. ¿Y por qué es dada por desaparecida? Porque para esa familia que está allá no hay certeza sobre la suerte o el paradero de su ser querido desaparecido. Y el hecho de que no haya certeza es lo que la da como desaparecidas. Hay muchas familias inclusive que su familiar se fue y nunca más volvió, y ellos dicen, no, seguro se murió. Y falleció, la mataron en alguna masacre, en algún enfrentamiento. Pero hasta que no haya certeza de que eso haya pasado, no se puede declarar una persona como muerta, ¿cierto? Como fallecida. Entonces, por eso el desaparecido en nuestro caso tiene una connotación tan importante, tan amplia, tan incluyente y sobre todo tan reparadora, porque finalmente para nosotros, comunidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, nuestro principio fundamental es cómo la búsqueda repara, cómo la búsqueda ayuda a aliviar el dolor y el sufrimiento. Claro, porque por fin descansa la persona que sabe dónde terminó su... Y descansa no solo cuando tenemos la fortuna de poderle entregar el cuerpo a su ser querido, de su ser querido desaparecido, para hacer un proceso de entrega digna o culturalmente pertinente y se hagan todos los actos simbólicos, dignificantes por esta persona, sino también cuando le podemos decir, no lo vamos a encontrar porque la investigación humanitaria extrajudicial dice que pasó esto, fue arrojado a un río, fue incinerado en un horno, todo este tipo de cosas, pero esa información, que es nuestro compromiso también con la verdad, termina ya cerrando ese ciclo de espera, ese ciclo de dolor, ese ciclo de sufrimiento en el que han estado inmersos. Y saben que ya no hay que esperar más porque ya sabemos la suerte del desaparecido. El tema de la Operación Berlín, usted lo sabe, usted lo dijo, es un capítulo particular, pero dentro de ese universo en que usted dice y que hablan, ¿por qué terminan abocados a enmarcarlo? Operación Berlín. Ahora están buscando específicamente a víctimas de la Operación Berlín. Es porque la investigación nos llevó a eso. Es decir, el trabajo que nosotros hacemos nos llevó a entender lo que significó la Operación Berlín, a ver toda la dinámica y el contexto de esta operación que Pero no es aleatorio en el universo que tiene de búsqueda. No. Todo acá es producto de toda esta información que recogemos, información que recoge la unidad desde que nace, pero también que recibe información histórica que ha procesado este país a través de distintas instituciones del Estado. ¿Cómo les ha ido con la Operación Berlín? Con las identidades, ¿qué han encontrado? Pues digamos, estamos optimistas, puede ser la palabra que podemos usar, porque se pudo hacer un ejercicio, digamos, muy riguroso, muy sistematizado de las personas, por ejemplo, que pertenecían a la columna móvil, de cuáles de esas personas que pertenecían a la columna móvil eran mayores de edad y cuáles eran menores de edad, y cómo saber esas personas que estamos buscando hace que el esfuerzo y el direccionamiento
de búsqueda sea mucho más focalizado. No estamos buscando en un gran, si podemos decir, en un gran universo, sino que tenemos, porque toda la investigación nos llevó a que muchos de esos cuerpos estaban en este cementerio. Veo unas fotos que no es fácil adquirir, es que tendrían que tener específicamente una identidad de alguien que se la suministre, pero veo casi que un par de álbumes gigantes de 1,80 m por lado y lado. Por lo maravilloso que es la búsqueda humanitaria extrajudicial. Es decir, esto no lo hubiésemos podido hacer si, por ejemplo, una organización como Reencuentros, que es una organización que se formó a raíz del proceso de paz para buscar desaparecidos específicamente, no nos ayuda a hacer la tarea. Ellos sabían que todos esos y ellos aparecen allí. Nos entregan la información. Ellos nos entregan la información a través de diversas metodologías que nosotros usamos para trabajar con estos aportantes. Son trabajos colectivos, donde, por ejemplo, hay ejercicios de memoria, donde uno cuenta una historia, otro cuenta una historia, y entre historias y historias se va construyendo toda esa realidad de lo que pudo haber sucedido. Entonces ellos nos ayudan a recoger esos archivos documentales, esos archivos fotográficos, esas imágenes. Pero ¿cómo encuentra uno esa unidad que están todos los que venían en la columna Arturo Ruiz? ¿Quién tiene esos archivos? Porque la organización lo tenía. Eso era parte de la estructura organizativa de las distintas FARC, por ejemplo. O sea, que tenían que una notaría particular, una registraduría pública de las FARC. No sé si esa sea la palabra adecuada. Yo digo que tenía un muy buen sistema de hojas de vida envidiable. ¿Eran hojas de vida? Es como si fueran como sus hojas de vida, así como ¿Sabe usted dónde las encontraron? ¿No les dicen dónde las encontraron? ¿Por qué? ¿Cómo llegan ahí? Pues lo que pasa es que nosotros no ahondamos en esos detalles, porque eso hace parte también de la privacidad y la reserva que tiene que tener lo digo por la precisión que hay de que son rostros y están todos vinculados a la columna móvil Arturo Ruiz, son todos de la... Eso es parecido a esto procede de una institución estatal que ha hecho un ejercicio juicioso de información, mira esto, entonces es lo mismo, procesos que las personas hacen, que las organizaciones hacen de organizar su información que les dé interés y que mira muchos años después pueden servir por una labor tan importante como la búsqueda de los desaparecidos. ¿Qué esperan encontrar? ¿Qué esperan encontrar? Es decir, si vamos a ponerlo en cifras, ¿a cuántos esperan encontrar? Pues nosotros, digamos, una cosa importante es que esta es la tercera fase de intervención. Esta intervención la empezó la unidad casi desde que nace. Y digamos, esta investigación mejor la empieza la unidad casi desde que nace. Y tuvo una primera intervención en el año 22, otra en el año 23 y estamos aquí en la tercera fase. Casi que han hecho una por año. Sí, más o menos una por año, porque en la medida que se va llegando información, que se va copiando más información, que se van estructurando analíticamente esa información, que se clarifican las hipótesis, que nos llega, por ejemplo, que podemos encontrar una necropsia que se hizo en un hospital, que se hizo en medicina legal, que conectamos esa necropsia con otro dato que tenemos por acá. Es que por eso la búsqueda es un rompecabezas. Entonces nosotros ya hemos recuperado 33 cuerpos y en esta esperamos recuperar 18 cuerpos. Para un total de 52. Para un total de 52 cuerpos, que son los que nuestra investigación dice pueden 18 esperan recuperar. En esta intervención en particular, 18 cuerpos. Algo también importante es que muchos de estos cuerpos están orientados, porque pudieron haber tenido una necropsia en su momento y esa necropsia pudo haber dado alguna información que hoy nos permite corroborar a través de los hallazgos forenses que hacemos en los cuerpos. Le voy a hacer una pregunta mística. Usted tiene mucha metodología científica y muchos argumentos documentales y todo lo demás. ¿Usted qué piensa de la percepción sensorial o extrasensorial que puede tener una persona como Blanca que puede ayudar desde su sensibilidad a ubicar? Yo creo totalmente en eso. ¿Sí? Porque esto yo señalo, la búsqueda es técnico-científica, hay que saberla hacer. Pero los científicos no creen esto. No, pero creemos, porque es que lo he vivido y te puedo contar una historia muy impresionante que la viví hace poco en otro cementerio de este país, más hacia el noroccidente de este país. Estábamos en una jornada como esta. Estas jornadas son también muy atractoras de las familias, porque como hacemos ejercicios preparatorios pedagógicos, ¿no? Y hacemos ejercicios pedagógicos, los medios nos ayudan mucho, vamos a estar en el cementerio la familia llegó una familia que nunca había tenido contacto ni con la institucionalidad del Estado ni con la unidad de búsqueda, supo que íbamos a estar en ese cementerio y llegó a ese lugar. Y llegó la familia y
hicimos en ese mismo lugar, así en una carpa como esta, una solicitud de búsqueda. Bueno, ¿a quién buscamos? Busco a mi cuñado, aquí está mi esposo, que es hermano de él, y está el otro hermano, y mi cuñado esto, y toda la historia de la desaparición, cuándo había desaparecido, no sé qué. Estamos hablando de una persona que vivía a más de 100 kilómetros del sitio donde nosotros estábamos, y en todo, y se quedaron ahí en la intervención, les tomamos la muestra biológica ahí mismo, y no sé qué. Y hacemos una exhumación cualquiera, se saca un cuerpo, se despliega un cuerpo, y la señora salta y se va allá. Y se salta y va allá y dice, la cuñada. Es él. La cuñada. La cuñada. Y la señora dice, es él. Y todos quedamos así como, primero esta señora, ¿por qué se para y se vaya a mirar eso? Porque esto no es algo que la gente mire rutinariamente. Y empieza a decirnos unas cosas en el cual prácticamente ya en ese momento pasó todo. En ese momento recogimos la solicitud, en ese momento recogimos la muestra de sangre, en ese momento se identifica a la persona, en ese momento ellos hacen un acto simbólico con ese cuerpo que se recuperó allí, como de encontrarse, pero también de despedirse, cosas muy impresionantes. Nos pasan con las comunidades indígenas, los chamanes, casi que advierten, esa persona puede estar en tal lugar, sin haber nosotros hecho ninguna prospección geofísica, ni todo eso. Eso pasa en la búsqueda. Es que me sorprende porque estaba la señora Blanca aquí contando ahorita que ayer aparece una niña que viene de Guaviare. Me imagino que del Guaviare, casi Guaviare. 800 kilómetros también. Es mucho más abismal la distancia, 800 kilómetros. Quién sabe por qué circunstancias llega aquí, pero la señora dice... La trajimos. Ustedes la traen, pero la traen por alguna circunstancia que tienen algún dato, hay algo. Porque ella es la persona buscadora de su mamá. Entonces la trajimos porque estos procesos son participativos y las familias acompañan el proceso de principio a fin. ¿Pero la traen porque hay casi certeza o porque saben que puede estar aquí o simplemente es aleatorio? Porque dentro de nuestros protocolos de participación teníamos la hipótesis de que su mamá había desaparecido en la Operación Berlín y ella la estaba buscando. Entonces es la conexión. Esta persona que está buscando esa persona del Guaviare probablemente es una víctima de Operación Berlín, que está en el cementerio, en este cementerio. Pero es que lo que me sorprende es que Blanca dice que ella llega y de inmediato le dice, su mamá está aquí. Literalmente la sintió, la percibió y después dice, no abran ahí, abran acá. ¿Pero por qué? Porque yo siento que está ahí. Ese tipo de cosas sorprende, por eso le pregunto, usted probablemente pudiera sí estar acostumbrada a este tipo de circunstancias, pero ¿no le sorprende? ¿No le causa eso? No, y me emociona profundamente. De hecho, yo con mi equipo técnico forense siempre les digo, háganle, perciban lo que dicen las familias y atiendan. Por ejemplo, muchas familias todo el tiempo, mi hermano está en tal parte, mi papá está en tal parte. Entonces los técnicos aquí todos son, no, la geofísica no da, los exámenes geológicos no dan, el escáner no da. Y yo les digo, no me importa. Si la familia dice que está ahí, vaya ya. Es un sentir, esa conexión que nunca se pierde, que lo que siempre piensa uno. Entonces, ¿qué pasa cuando muere una persona? Ahí le digo se libera energía. Que hay que poner la técnica por debajo de las percepciones, de los sentimientos, de las emociones y de esas probablemente espiritualidad, como tú le dices. Usted decía ahorita que hay circunstancias difíciles donde literalmente no se va a encontrar pero por su forma de expresarse, digo, nunca se rinde. Pero, por ejemplo, hay una leyenda, poniendo este caso en paralelo con la masacre en Barranca Bermeja, creció un mito en el torno de Magdalena Medio que había personas a las que se las comía el caimán, que las desaparecieron. Por ejemplo, hay 7 que creo que no han podido, 7 u 8, que no han sido encontradas o no las han encontrado. Para ese caso, por ejemplo, ustedes, ¿de qué manera pueden colegir que va a ser un imposible o de qué manera dicen o en qué punto desisten? Dicen, no va a ser posible. No, digamos, esto también ahí sí digamos que se sobrepone lo técnico, la investigación, las fuentes. Y tú que eres periodista sabes que uno tiene que tener 1, 2, 3 múltiples fuentes y triangular todas las fuentes para poder construir una verdad. Entonces, esos son ejercicios que nosotros también tenemos que hacer. Y obviamente, cuando llegamos, hay un momento en que definitivamente ya todas las fuentes, toda la investigación orienta a que o fue una persona dispuesta en un escenario complejo, que es uno de los casos, o es una persona que definitivamente no la vamos a encontrar. Y ahí es donde vuelvo a recalcar lo importante que es esa investigación y ese informe, entregárselo a las familias, porque es nuestro compromiso con la verdad. Y cómo saber la suerte al menos de su desaparecido también termina siendo un ejercicio reparador, independiente de que no le podamos entregar o el cuerpo
o independiente, porque no sé si también sepas que estamos encontrando personas con vida. Sí, claro, hay de esa sí hay, y corresponde también a otro escenario triste y doloroso a veces del país, o deudas, narcotráfico, miedos, pero para el caso que no se nos quede solamente amarrado en Bucaramanga, sé que también están haciendo otras búsquedas en Santander, me hablan de otro sitio en Barranca, me hablan de que el cementerio de San Vicente de Chucurí es sorprendentemente... Un sitio de interés forense absolutamente importante. ¿Por qué? Porque acordemos que estuvo en el centro del conflicto, en el centro de la violencia, de la guerra que vivió en este país. Ese es mucho más viejo que este, debe tener por lo menos 30, 40 años. Claro, pero es que nosotros buscamos desaparecidos de hace 30, nosotros hemos encontrado personas desaparecidas de hace 30, 40 años. Nosotros tenemos un límite hacia adelante, pero no hacia atrás. Y usted dijo una cosa ahorita que me parece también como sorprendente, bueno, tanto como sorprendente, no, que tiene sus pros y sus contras, puede parecerle uno ridículo. ¿A cuántos han encontrado vivos? Como dice el dicho, no estaba muerto, andaba de parranda. Hasta ahora 30. ¿De cuántos? 30, pero digamos todos los ejercicios de triangulación de información, de mezclas de bases de datos, nos hablan de un universo potencial de 3.000 personas desaparecidas que podemos encontrar con vida. Sorprende es que lo que no ha hecho o no ha podido la fiscalía, con huellas, con rastros, con videos, con no sé qué, con búsquedas, lo hacen ustedes que específicamente pudieran no pensar que están haciendo una experiencia antropológica, cadavérica, funesta, y de repente se encuentran con que el señor estaba vivo. Pero ¿por qué pueden ustedes, con una circunstancia que a veces hasta a la fiscalía le parece difícil? Pues yo creo que una de las grandes ventajas es la forma como se constituye esta entidad. Lo que te señalaba ahora, tener una inmunidad para hablar con quien queramos hablar, con quien necesitemos hablar, para ir a buscarlos a las cárceles, al exterior, a donde haya que irlos a buscar a las personas que pueden saber de una desaparición. Vamos, digamos, eso es importante. Otra cosa es que esta búsqueda, a pesar de ser técnica, rigurosa, científica, también tiene esas flexibilidades. Sí, no es el protocolo rígido que uno tiene que aplicar en un escenario judicial, sino que nosotros podemos utilizar muchísimos recursos. Pero además el temor, porque usted sabe que en algunas zonas no le hablan porque, o es, como dicen, o es policía, o es militar. Y la tercera es esa, que esta entidad, por su mandato humanitario y por su mandato extrajudicial, puede tener mucho más cercanía con las comunidades, puede tener mucha más credibilidad, aunque todas las instituciones del Estado podamos carecer de credibilidad. Eso es lo que no se puede perder, la legitimidad de las instituciones. Exacto, entonces eso para nosotros es importante y es lo que vamos construyendo cada día y lo construimos con cada persona que encontremos, y con lo transparente que somos, porque somos una entidad absolutamente transparente. Mantenemos viva la esperanza, pero también siempre ponemos de presente la complejidad de la búsqueda, y que a pesar de esa complejidad de la búsqueda hacemos lo que tengamos que hacer, derrumbamos las barreras que tengamos que derrumbar, vamos a donde tengamos que ir por buscar a los desaparecidos. Preguntas para que no se sienta tan agobiada con la insistencia. ¿En cuánto tiempo podrían estas personas saber que encontraron por fin a su familia? De esta búsqueda, a partir de ahora, ¿cuánto tiempo para que haya certeza de que fulano, sutanejo y menganejo ya encontramos a su hermano, su tío, su papá? Eso es muy variable, porque, digamos, de aquí la fase que sigue es la fase de identificación, digamos, para recabar la evidencia genética. Ya hay muchas evidencias, sí hay evidencia, digamos, circunstanciales, lo que encontramos en el cuerpo, pero el cuerpo también nosotros le recuperamos una muestra ósea para que se vaya a un perfil genético. Y ese perfil genético, una vez sale, se tiene que contrastar con el perfil genético de las familias para saber si es o no su ser querido desaparecido, con todas las otras líneas de evidencia. La genética no identifica, la genética ayuda. Cruza alelos, sí. Exacto, ayuda a aportar una evidencia más a esa investigación que nosotros hacemos. Por eso le preguntaba, ¿cuánto tiempo puede pasar en eso? Entonces, de todo depende de varias cosas. En primer lugar, que se pueda extraer el perfil genético, porque podemos recuperar este cuerpo, pero el material genético puede haber sido absolutamente degradado. Algo que pasa mucho en Colombia por nuestro clima, por nuestra humedad, por la acidez de los terrenos, por muchos factores. Entonces eso influye muchas veces. A un cuerpo se le trata de extraer 20, 30 veces material genético y no se logra. Otros con la primera muestra que uno procese lo encuentra. Entonces es muy variable. Uno puede encontrar e identificar, digamos, si tiene toda la capacidad en días.
pero eso no pasa en nuestro país porque también recordemos que hay una gran cola esperando ese tipo de análisis, y en Colombia lo hace Medicina Legal. Y Medicina Legal atiende a la unidad, atiende a la JEP, atiende a la Fiscalía. Entonces mira que todas las instituciones produciendo, pero llega a un cuello de botella que para nosotros es Medicina Legal. Por eso parte del trabajo que nosotros hemos hecho, sobre todo en el último año, es ayudar a fortalecer a Medicina Legal con recursos, con capacidad humana, con equipos, con reactivos, con todo para que el proceso genético se acelere, sea mucho más rápido y se pueda pasar mucho más rápido a esos cruces genéticos. ¿Qué cree que le aporta su tarea a la paz del país? Yo estoy convencida de que la unidad de búsqueda de datos por desaparecidas concreta el acuerdo de paz, resuelve algo irresuelto en un país. Es muy difícil decir, hay borrón y cuenta nueva si no ha resuelto eso que produce dolor, eso que tiene tantas heridas, tantas cicatrices en tantas colombianas y colombianos. Si eso no se resuelve, construir procesos de paz es muy difícil. Entonces estamos convencidos que estamos ayudando a aliviar el dolor y sufrimiento de las personas. Ya que usted habló de cosas difíciles, le voy a hacer la pregunta más difícil. ¿Cuánto cree que nos puede tomar esta tarea? Hace poquito tuve la oportunidad de ser invitada al Consejo Permanente de Naciones Unidas y señalaba claramente, y fue un dato que generó conmoción al interior del Consejo. Yo dije, si pudiéramos encontrar un desaparecido por día, necesitaríamos 300 años para encontrarlos. No tenemos ese tiempo. Por eso nuestra insistencia a tener estrategias simultáneas de fortalecer el trabajo territorial, de traer más manos a la búsqueda, de generar mayor sensibilidad, de generar articulación con las instituciones para que compartan la información sin dilaciones, sin barreras, sin obstáculos, sin burocracias. En fin, entonces nuestra apuesta va hacia eso. Y mira que tenemos resultados muy interesantes. Yo recibí esta unidad hace 16 meses como nueva directora de la unidad, con 746 cuerpos recuperados, y ahora vamos por los 1.800 cuerpos recuperados. Es decir, en 16 meses hemos hecho casi el doble de lo que había hecho la unidad históricamente. Hemos acelerado los procesos de recuperación. La recibimos con cerca de 180 cuerpos entregados dignamente a sus familias, y ya vamos en 320 cuerpos con corte a julio. En fin, los resultados se están dando, pero también tenemos claridad de que muchos no los vamos a encontrar, y esa es la expectativa que también manejamos con la familia, y seguimos trabajando al menos en constituir una muy clara evidencia de la suerte de lo que pasó, sobre lo que pasó con su ser querido desaparecido. Es una tarea titánica, pero también es una tarea en la que no vamos a desfallecer. Pues a nombre de las familias del Guaviare que no conozco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.